hombres en la antigüedad tenían significación en la medida que estaban integrados a un pueblo, en la medida que estaban formando parte de una comunidad, porque esa comunidad es la que le brindaba la protección, no solo la protección física, sino también la protección divina. Y entonces aquí se plantea esta situación a la que hacíamos referencia. Es decir, el relato de la fundación de Roma, tal como lo cuenta Virgilio, nos está diciendo o está diciéndole no solo a los romanos, sino al resto de los pueblos. Roma es una ciudad que tiene un destino de grandeza porque está protegida por dioses poderosos, los dioses de Troya, los dioses de Grecia y los dioses del Lacio, los dioses del lugar. Esto es lo que quieren transmitir, con un doble objetivo. Por un lado, levantar la autoestima de los romanos. Y por el otro lado, aparte de levantar la autoestima de los romanos, está dando una visión para los pueblos de alrededor sobre la protección divina que va a tener esta ciudad que se va a fundar. El hecho fundacional no es simplemente crear un amontonamiento de casas, crear un asentamiento para un grupo de personas, sino que tiene todo un sentido trascendente. Y en tal aspecto, nosotros podemos destacar concretamente que la fundación de Roma se hace con un acto en el cual Rómulo no solo es el fundador, sino que es como una especie de sacerdote que funda la ciudad. Tanto es así que después de la muerte de Rómulo, Roma va a ser deificado, se va a transformar en el dios Quirino, un nuevo dios para proteger la ciudad. Este Rómulo, cuando funda la primera Roma, la Roma Quadrata, la funda haciendo un acto que era un acto fundacional, un acto que tiene un contenido religioso importante. Ahora, la idea, digamos, de Rómulo es iniciarlo con los auspicios, es decir, buscando a ver si los dioses son propicios a esa fundación. Y cuando se dan estos auspicios, se inaugura la ciudad, es decir, está rodeada de los buenos augurios de los dioses. Y el acto se hace con un ritual fundacional que tiene mucho que ver con los rituales propios de los pueblos agrícolas. Fíjense, los romanos van a reivindicar, yo les contaba los otros días, que cuando Augusto se decide a realizar o restaurar la grandeza de Roma, Augusto, el primer emperador, una de las cosas que pide es que se escriba poemas, y le encargan esto a Virgilio, para exaltar los valores de la vida del campo, de la vida rural, de la vida de los agricultores y campesinos. Porque entiende que esos son los valores que han hecho grande a Roma durante la época de la República, que él dice que viene a restaurar. Esto, entonces, condiciona la fundación de la ciudad. Fíjense, la ciudad se funda en el día de la Parilia, el 21 de abril, que es la fiesta por la parición de los rebaños, es decir, es la fiesta, digamos, significativa para la gente del campo, para la gente que vivía de la agricultura y de la ganadería, como eran los romanos. Esta situación, digamos, se inicia haciendo Rómulo, marcando Rómulo los lindes de la ciudad
delimitando la ciudad. Y esto lo hace con un arado de bronce, ungido por bueyes elegidos especialmente, y va trazando el surco en el lugar donde van a ir las murallas. Y cuando llega a donde sería la puerta, levanta el surco para dejar espacio para entrar y salir a ese cuadrado que se va a ir configurando a través de la marca del arado. ¿Esto por qué? Porque las murallas de la ciudad son una cosa santa, es decir, una cosa protegida por los dioses, que no puede ser atacada, que no puede ser violentada, porque justamente los dioses están protegiendo la ciudad. Por eso que para poder entrar había que dejar un espacio que permitiera el acceso a la ciudad, que no fuera donde iban a estar las murallas, que era en el lugar del surco trazado. Cuando Rómulo termina de hacer esta demarcación, hace también o señala el lugar donde confluyen las diagonales de esta ciudad. Y en el centro va a cavar un pozo, y ahí eso se llamaba el Mundus, y ahí Rómulo y aquellos que lo habían acompañado van a depositar las reliquias, van a depositar aquello que han traído como recuerdo de su lugar de origen. Porque lo que están haciendo es como sembrando la semilla de la ciudad. Y este Mundus establece, así como las puertas de la ciudad establecían una conexión horizontal, este Mundus va a establecer una relación de tipo vertical respecto de los dioses, ya sea de los dioses superiores, como aquellos que están en el inframundo, bajo tierra, aquellos que eran los dioses que podían perjudicar a la ciudad. Cuando Rómulo termina de trazar el surco, su hermano Remo, que había sido desplazado a través de aquella ordalía que habíamos hecho mención de el avistamiento de aves, de pájaros, Remo salta por encima del surco. Esta actitud es una especie de alzarse contra los dioses, es decir, algo así como decir, los dioses lo eligieron a Rómulo, pero esto a mí no me alcanza, me rebelo contra esos dioses. Y por esta razón es muerto, porque ha realizado un sacrilegio, es decir, un atentado contra la cosa sagrada. Fíjense, así empieza Roma. Roma empieza con lo que sería un asesinato, con la muerte de uno de aquellos que habían sido los primeros señalados para fundar la ciudad. Ahora bien, ¿por qué tiene trascendencia esto? Esto tiene trascendencia también por lo que decíamos antes, es decir, por esta vinculación del hombre antiguo respecto de los dioses, respecto de los otros pueblos. Podríamos continuar este relato, pero creo que ya no tiene sentido. Me parece que con estas ideas tenemos más o menos la visión de cómo funcionaba esta cuestión de la fundación de la ciudad para los romanos. Es decir, la fundación de una ciudad bajo los auspicios favorables de los dioses que traían como consecuencia la protección de sus dioses. Y esto hace sentir a los romanos como que tienen un destino trascendente, algo que hacer, algo que decir en el mundo. Esto aparece corroborado con otras fuentes. Hay un texto de Cicerón, un texto bastante extraño en algunas cosas, donde se contiene lo que se llamaba el sueño de Escipión, el sueño de Esquipio. ¿Quién era este Escipión? Este Escipión era un descendiente del que había sido el vencedor de Cartago. Escipión, descendiente del dios de Cartago, dice que un día va a visitar a Masinisa. Masinisa era un rey de Numidia, que había sido desplazado por su hermano y que puso la caballería que respondía a él a disposición
de Escipión el africano, el vencedor de Cartago, para la campaña. Los jinetes númidas eran famosos en la antigüedad por sus virtudes, y hubo una parte de ellos que lucharon a favor de Roma y otros que, siguiendo al hermano de Masinisa, pelearon a favor de Cartago. Cuando vence Roma, Escipión repone a este rey númida en el trono. Y entonces Masinisa es, digamos así, un aliado de Roma. Por eso es que este descendiente de Escipión va a visitarlo a Masinisa y después de un banquete donde parece que habían tomado bastante, se queda dormido y tiene un sueño. Y en ese sueño se aparecen sus antecesores, el propio Escipión el africano, y los otros Escipiones. Hay varios Escipiones, Escipión Emiliano, que había hecho la campaña militar de la Emilia, etc. Y ahí uno de ellos le muestra a Escipión Nasica, que así se llamaba este descendiente, le muestra el mundo, ¿no? Le muestra el cosmos, y en ese cosmos le señala que hay un punto, un planeta, digamos así, que es la Tierra. Y le dice, en esa Tierra, si te fijas bien, aparece un hombre que está parado en esa Tierra. Y ese hombre es el romano. Y la función, la misión de ese romano no es otra que garantizar la paz a los pueblos, de velare, dice, es decir, velum es guerra, de velar sería algo así como hacer que no hagan la guerra, desguerrear. Y por otro lado, entonces, le marca, porque dice, tiene la misión, el romano, de tutelar al mundo. En algún otro texto se lo compara al romano con un jardinero, aquel que cuida el jardín, que saca las malezas y que hace que las plantas den su máximo fruto, su decus. Y esta sería la misión del romano, hacer que los pueblos que habitaban el mundo pudieran desarrollarse en paz, sin conflictos, y haciendo que dieran cada uno de ellos aquello que era su máximo, lo superior que cada uno podía dar. Es decir, tutelar el mundo antiguo. Esta era la misión que, según el texto, estaba asignada a los romanos. Como ustedes ven, todos estos textos están destinados justamente a exaltar la función, digamos, del romano en el mundo. Justamente el verbo que emplea es tueri, sería tutelar, como el tutor cuida los intereses de su pupilo, de aquel que por razón de su menor edad no puede actuar por sí mismo, entonces necesita a alguien que lo proteja y lo cuide. Y esta es la idea que el romano se asigna a sí mismo. ¿Por qué todo esto lo tenemos aquí puesto en esta primera bolilla de derecho romano, hablando de la leyenda de Eneas, etcétera? Para que tengamos una idea de cuál era la mentalidad del romano. Porque producto de esa mentalidad es que va a ser justamente la idea que el romano tiene del derecho y de cómo el derecho se aplica o se entiende para los romanos. Esto nos lleva a un tema que es un tema interesante y a veces no del todo entendido. Y es el tema que aparece en los textos como el tema del ius y el fas. Ius es la palabra que se utiliza normalmente y se define como derecho. Pero esto nos puede traer algunas dificultades para entenderlo, porque no es derecho tal y como podemos entenderlo hoy. Es decir, no es el derecho como un conjunto
de leyes y de normas, sino que es el sentido, como decía un texto posterior de la época clásica, de un autor que se llamaba Celso, es el arte de lo bueno y lo equitativo. Después vamos a retomar esta idea del ius, pero vamos a explicar de dónde viene, de dónde procede este concepto de ius. Que repito, no tiene un sentido único la palabra ius latina, no tiene un contenido unívoco, no es una sola voz. Contiene varios aspectos. Puede ser usado de varias maneras la expresión ius. Fíjense ustedes lo siguiente. En nuestros días, cuando decimos derecho, podemos tener esa expresión derecho en diversas significaciones. Podemos decir que algo es derecho porque no está torcido. El marco de una puerta puede estar derecho. Podemos decir que un hombre es un hombre derecho para decir que ese hombre tiene valores, tiene virtudes que hacen que sea un hombre cabal. Podemos decir también derecho para indicar una dirección. ¿Cómo se va a tal lugar? Y vaya derecho tantas cuadras. Es decir, también empleamos derecho para definir, como decíamos recién, el conjunto de leyes y normas que rigen en un lugar y en un momento determinado, o podemos decir derecho de una forma más genérica, contemplando todos los aspectos que puede tener la cuestión jurídica. Con la palabra ius también nos va a ocurrir un poco eso, porque vamos a poder hablar de ius en muchos sentidos, pero el sentido primigenio, el sentido que más nos interesa a nosotros, es aquel que encuentra raíces lingüísticas muy antiguas. Estas raíces lingüísticas provienen, por un lado, de los antiguos textos de los Vedas, los antiguos textos de la India, y por el otro lado, de unos textos tomados de los textos sagrados de los persas. Por eso se dice que ius tiene lingüísticamente raíces indo-iranias, es decir, de la India y de Irán o Persia. ¿Cuáles eran en su origen esas raíces lingüísticas? En primer lugar, lo que se advierte es que tanto por una o por otra, por otro origen, por otra fuente, la palabra está dirigida a lo que es el vocabulario religioso. Era una expresión que se utilizaba en el vocabulario religioso, de ahí que esté en los Vedas, de ahí que esté también en los textos religiosos de los persas. Por el lado de los hindúes, la expresión ius tiene un contenido que sería verbal, es decir, está hablando de algo que hay que hacer, de algo que hay que concretar. Entonces, este ius, que tiene estas raíces hindúes, lo que va a significar, la expresión era yaos da, y significaba aquello que hay que hacer, lo que debe concretarse para que algo o alguien llegue a su máxima perfección por su cercanía con la divinidad. Fíjense, ustedes seguramente habrán visto por ahí alguna película o habrán leído aquello que hacían los hindúes, esa ascesis que tenían, los santones, por ejemplo, que hacían grandes ayunos, que hacían grandes sacrificios para lograr llegar o conseguir la bendición divina. Esto sería lo que está contenido en esta primera expresión. Por el lado de los persas, vamos a encontrar yo, Y-O-H, sam, Yoh-Sam, que significa justamente lo que hay que hacer para lograr la perfección,
para lograr la máxima cercanía con lo divino, y, por otro lado, lo que hay que hacer cuando algo que ha tenido ya esa íntima relación, esa óptima relación con lo divino, la ha perdido, y entonces restaurar esa relación. Sería más o menos como si este santón realizó durante muchos años ayunos y llegó a un grado de perfección, y un día comete excesos, va a un banquete, comete excesos y pierde esa. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe volver para atrás. Estas dos expresiones, Yaos Da y Osam, van a converger en Yaus. Yaus era la forma más antigua latina de ius, y está diciendo entonces lo que hay que hacer, lo que hay que lograr para obtener la máxima situación respecto de los dioses, o para restaurarla si se la ha perdido. Ahora bien, este contenido religioso va a desaparecer cuando Yaus se transforma en Yus. Porque al transformarse en Yus, ya la referencia no va a estar a la divinidad, sino que va a estar respecto de los otros, respecto del resto. Es decir, se va a alterizar. Por eso se dice que en Yus aquellas primitivas raíces lingüísticas se han laicizado, es decir, se han separado de la referencia a lo divino, y por otro lado, se han alterizado, porque es respecto del otro. Alter, cuando hablamos de alter, estamos haciendo referencia de algo que está afuera de uno. Bien, esta expresión use entonces lo que nos va a decir es lo que hay que hacer, lo que hay que lograr para colocarse en una situación óptima o mejor que otro respecto del derecho. Y por otro lado, si se ha tenido esa óptima situación y se la ha perdido, ¿qué es lo que se debe hacer para restaurar esa relación? Es decir, si nosotros vemos, ustedes van a ir viendo a medida que vean las instituciones, nosotros vemos que para lograr cierta situación o cierta posición jurídica era necesario cumplir con determinados ritos, pronunciar determinadas palabras, hacer determinadas cosas para lograr una óptima situación. Por ejemplo, si alguien quería transformarse en propietario, tenía que realizar, por ejemplo, la mancipatio. ¿Qué era la mancipatio? Era una ceremonia con testigos, con una persona, el libripens, que actuaba como una especie de oficial de justicia, que hacía a través de ese rito que alguien adquiriera la propiedad sobre algo. ¿Por qué era el propietario? ¿Porque lo quería así o simplemente porque había cumplido el rito? En realidad era el cumplir la formalidad lo que lo transformaba en propietario. No era dueño hasta que había cumplido con esa formalidad, con ese ritual. Y por otro lado, si alguien que era propietario era despojado, se le va a otorgar una acción, la reivindicación, para recuperar aquello que tenía. Es decir, lo colocaba en la óptima situación. Aquel que es dueño de algo está en la mejor situación respecto de ese objeto con relación al resto, al que no es propietario. Pero si era despojado, perdía la conexión con la cosa, pero podía restaurar la situación a través del cumplimiento de otras formalidades propias de las acciones. Es decir, en esta época, en la época arcaica, en la época antigua, el ius se traducía prácticamente en el cumplimiento de formalidades, en el cumplimiento de rituales. Yo me transformaba en propietario, yo adquiría la libertad si había sido esclavo, etcétera, etcétera. Yo quedaba ligado a otra persona por lo eso que hoy llamamos un contrato, porque había cumplido con la formalidad prescrita. Y si la había perdido, para restaurarla, tenía a mi alcance lo que se llamaban las acciones, que también estaban unidas a rituales para que pudieran prosperar. Es decir,
En esta época podríamos simplificar diciendo que ius se transforma en sinónimo de rito. ¿Por qué digo rito y no digo formalidad? Porque es una formalidad muy estricta. El error en las palabras, en los gestos, hacía que se perdiera un derecho o al menos que no se consolidara. Por eso es que hablo de rito, porque eran extremadamente formales, eran extremadamente exigentes en cuanto al cumplimiento de las formas para lograr el objetivo jurídico. Ahora, esto nos puede parecer a nosotros un poco extraño. Yo soy titular de un derecho, yo me coloco en la óptima situación simplemente porque cumplo un rito. ¿Cómo juega la voluntad en esto? Yo quedo ligado por un contrato no porque hubo una manifestación mía de voluntad para quedar ligado, sino porque cumplí el rito. Esto que nos puede parecer extraño, sin embargo, persiste en muchas circunstancias entre nosotros. Por ejemplo, para adquirir una propiedad inmueble, no basta con tener la voluntad, no basta con hacer un contrato de compraventa, no basta con pagar su precio, no basta con que me la entreguen. Yo necesito hacer una escritura pública, es decir, cumplir un rito. Si no hago escritura pública, no tengo la propiedad de la cosa. Para contraer matrimonio, no basta con que yo tenga la voluntad de unirme a una persona con todas las características que puede tener el matrimonio, si no cumplo con la formalidad de concurrir al registro civil, llevar los testigos, hacer el acta, firmar el acta, hacer la manifestación expresa de mi voluntad de contraer matrimonio. Yo no cumplo ese, entre comillas, rito, yo no estoy casado. Podré estar unido con lazos muy profundos respecto de otra persona, pero no voy a estar casado. Y de la misma manera, si yo quisiera romper esa relación matrimonial, tendría que hacer un juicio de divorcio, porque hasta que no exista la sentencia de divorcio, yo sigo ligado. ¿Y esto por qué es trascendente? Por los efectos, por los efectos. Aquel que está casado, por ejemplo, tiene la presunción de paternidad de los hijos de su mujer con la que ha contraído matrimonio. Es decir, se presumen que son sus hijos, será él el que tiene que demostrar si no lo son para dejar esa filiación. O, digamos, si yo adquiero una propiedad estando unido en matrimonio, salvo ciertos acuerdos prematrimoniales, aquello que yo adquiera durante el matrimonio es ganancial, es decir, nos pertenece a ambos unidos en matrimonio. Si yo no estuviera casado y adquiero algo, estuviera viviendo en concubinato, eso que adquiero no va a tener el carácter ganancial. Y habrá que acreditar en su momento, como quien tiene una sociedad de hecho, qué le corresponde a cada uno de ese bien que se ha adquirido durante la convivencia. Es decir, estos son simples ejemplos, podríamos dar muchos más, para que ustedes vean cómo el cumplimiento de la formalidad termina concretándose en efectos jurídicos trascendentes. ¿Cómo vamos hasta acá? Profesor, una consulta. Sí, dígame. Sí, la pregunta mía es con respecto a la prudentia iuris, lo que más o menos creo que está explicando también usted, que en su libro pone que el derecho romano nos muestra ante todo que mediante la forma imperativa de las leyes, sino que ante todo es un producto de la prudentia iuris, que es una elaboración de pensamiento jurídico coherente con los principios y pensamientos de la justicia y el orden natural iluminados por la fe, y que, igual que el ius y el fas. Todavía no hemos llegado a la cuestión Perdón. referida a la prudencia iuris. En realidad, prudencia iuris, lo digo como adelanto, prudencia iuris hace referencia a la prudencia en el derecho. Pero ¿qué se entiende por prudencia?
Aquí prudencia está usado en su sentido preciso. ¿Quién es el prudente? Aquel que es capaz de descubrir la realidad de las cosas y actuar en consecuencia. Por lo tanto, el iuris prudentis, aquel que produce la prudencia del ius, que ejerce la prudencia del ius, es aquel que es capaz de dar una solución de justicia, de equidad a una situación concreta, basado en su conocimiento de la realidad y su conocimiento de las circunstancias. Esta sería la cuestión. Aquí ya no tenemos esa referencia a lo divino porque ya hemos avanzado hacia el ius, no estamos en el ius anterior. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar más detenidamente más adelante, cuando hablemos justamente de la labor de los jurisprudentes. Profe, Gracias. consulta. Gracias. Entonces, pasando en limpio, podemos decir que el ius es la óptima situación a la que se llega por el cumplimiento de los ritos necesarios y también es lo que hace que se rectifique en caso de haberse perdido, ¿no? Por otros ritos. Correcto, correcto. Bien, por lo menos en la época más primitiva, digamos. Después claro. esto, a través del tiempo, va modificándose. Ustedes imagínense que el desarrollo del derecho en Roma, que nosotros estamos analizando, se produce a través de 14 siglos. Es decir, en esos 14 siglos, lo que era originariamente una aldea se ha transformado en un imperio que controla prácticamente todo el mundo conocido. Por lo tanto, aquellas que fueron las primeras normas, aquellas que fueron las primeras disposiciones jurídicas, diríamos, con un lenguaje más moderno, no hubiesen alcanzado para resolver las diferentes problemáticas que se van planteando. Es decir, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esta cuestión del ius, como todas las cuestiones que ustedes vean de derecho romano, no las tenemos que ver como un álbum de fotografías, donde tomamos cada cosa independientemente, estratificada, fijada, cristalizado en un momento determinado, sino más bien como una película que se va desarrollando y en ese desarrollo vamos viendo los cambios que se producen en la adaptación de las instituciones a las realidades sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas inclusive. Esta idea del ius no es una cuestión que este ius, entendido así como lo hemos explicado, permaneció siempre así, sino que fue evolucionando. Fíjense, yo les daba recién, o hace un ratito, esa definición de Celso: el arte de lo bueno y lo equitativo. Esto ya se sale de aquella primitiva idea totalmente ritualista, porque nos está poniendo de manifiesto otra cuestión. Ahora, lo interesante es que el jurista habla de un arte, es decir, no nos está hablando de una ciencia, nos está hablando de un arte. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que el derecho, en definitiva, es una técnica, como hay una técnica en el dibujo, una técnica en la pintura, una técnica en la música, que permite lograr determinados efectos, permite lograr determinadas situaciones. En este caso, ¿cuáles? Aquellas que están dirigidas o destinadas a lo bueno y lo equitativo. Este objetivo por ahí nos puede parecer medio extraño, porque cuando ustedes estudian en introducción, una de las cosas que van a ver es esa división entre moral y derecho, como diciendo que son campos distintos para el análisis y el estudio. Sin embargo, este jurista romano está diciendo el derecho tiene que tener una referencia con lo bueno, es decir, con aquello que está bien, que está encaminado hacia el bien. Y por el otro lado habla de lo equitativo. Ya vamos a hablar de justicia y equidad. ¿Por qué? Porque aquí lo equitativo está referido a la justicia aplicada al caso particular. Es decir, no una justicia teórica, no la justicia
entendida como un valor inalcanzable, un valor ideal, sino como una práctica concreta que hace, lo que vamos a ver después, que a cada uno se le otorgue lo que es suyo. Dar a cada uno lo suyo, decía uno de los principios fundamentales de Ulpiano, uno de los principios fundamentales del derecho. Y dar a cada uno lo suyo, respetar lo que a cada uno le corresponde, va a estar en estricta relación con aquello que merece, con aquello que necesita, con aquello que le corresponde. Le corresponde por sus esfuerzos, le corresponde por sus méritos, pero sobre todo le corresponde por sus necesidades. Esto sería, digamos así muy rápidamente, como el marco dentro del cual ustedes tienen que estudiar el tema del ius. Esta evolución del ius, de aquel concepto primitivo tan vinculado a lo religioso, hacia un concepto de ius que avanza hacia algo mucho más práctico y más concreto, diríamos hoy. Fíjense ustedes que, que aquí tenemos que tener muy en cuenta una serie de cuestiones que se nos van a ir planteando. Porque, a ver, nosotros hoy nos movemos en torno a un concepto, que es el concepto de los derechos subjetivos. Concepto que los romanos no lo tuvieron tan específicamente y tan claro como hoy. Hoy día todo el derecho prácticamente aparece referido a lo que es los derechos subjetivos. ¿Qué es derecho subjetivo? Las facultades, diríamos hoy de una manera genérica, porque hay muchas opiniones y doctrinas al respecto, pero nosotros tendríamos que decir que los derechos subjetivos son las facultades que el ordenamiento jurídico nos otorga a cada uno. Y es el ejercicio de esas facultades es aquello que es nuestro propio derecho, la posibilidad de ejercitarlas. Pero bueno, vamos a ver que ese concepto no lo podemos tomar así, tal y como lo entendemos hoy, entre los romanos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que ir dando diferentes pasos. Ustedes tengan en cuenta que a medida que vamos viendo los temas, estos temas van quedando prendidos como con alfileres. Para poner un ejemplo, como quien está armando un rompecabezas. Ustedes están armando el rompecabezas del derecho romano. Pero las cosas van adquiriendo sentido en la medida que cada pieza encaja con otra pieza, que cada cuestión encaja con otra cuestión. No tenemos el panorama completo hasta que no veamos toda la materia. Es decir, nosotros vamos a ir viendo cada una de esas piezas, tratando de encajar unas con otras, y eso nos va a ir dando el panorama general de lo que es el derecho romano. Pero no se preocupen demasiado si por ahí hay cosas que quedan, diríamos, un poco en el aire, porque es como cuando vemos una pieza de rompecabezas y todavía no la podemos colocar porque no tenemos las otras piezas instaladas. ¿Está claro esto? ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? No, profesor, buen día. Tengo una pregunta sobre la leyenda de Escipión, que no me quedó muy claro. A ver. En realidad, no hay una leyenda de Escipión. Cicerón, en el texto que se conoce como El sueño de Escipión, es un texto más largo. Y en ese texto habla de muchas cosas. Habla del cosmos, habla de la armonía del cosmos, en fin, de una serie de cuestiones. Y entre ellas introduce esto que contamos, el sueño de Escipión. ¿Qué era el sueño de Escipión? Este Escipión, descendiente del general que derrotó definitivamente a Cartago, dice, Cicerón tiene un sueño, lo relaciona con Masinisa, es decir, con este rey de Numidia, porque es la forma de establecer la relación entre Roma, la Roma de siempre, la Roma, entre comillas, digamos, la Roma eterna, y la realidad donde se encuentra
este Escipión Nasica, este descendiente de Escipión. ¿Y cuál es la cuestión? Que Cicerón aprovecha eso para decir, los romanos tenemos un destino importante y grande que cumplir en el mundo. Y ese destino es proteger a los pueblos, haciendo que alcancen a ellos los beneficios de la paz, porque la misión del romano es debellare, desguerrear, hacer que no hagan la guerra, y por otro lado, hacerlo protegiendo a los pueblos de lo que podría ser una amenaza que les impida su desarrollo y demás. Fíjense, en la antigüedad clásica, Roma tiene una peculiaridad que no había tenido, que no había existido en los pueblos que diríamos eran pueblos fundadores de imperios, por decir así. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los pueblos, la idea era sojuzgar totalmente a aquel que era vencido. Los asirios, por poner un ejemplo, cuando vencían a un pueblo, entraban a la ciudad, que estaba engalanada con guirnaldas con las cabezas cortadas del enemigo, que le cortaban las manos a los enemigos, que dispersaban al pueblo, es decir, que le imponían la esclavitud. Los romanos, en este sentido, se manejaban de otra manera. Dividían los pueblos en dos características, ¿no? Había unos pueblos que eran llamados los pueblos dediticios. Los dediticios eran aquellos que se habían alzado contra Roma, que no habían aceptado ninguna condición y que se habían rendido, por decir así, se habían entregado a los romanos sin condición porque no habían logrado establecer ningún tipo de pacto o de situación que les permitiera vivir de otra manera. Pero con la mayoría de los pueblos, lo que Roma hacía era integrarlos. Les permitía seguir con sus propias leyes, con sus costumbres y sobre todo con sus propios dioses, cosa que no era, digamos, usual en la Roma antigua. Fíjense que prácticamente Roma lo que hacía con estos pueblos era integrarlos a una comunidad de pueblos, por decir así. Y esto era insólito, y esto le traía, digamos, grandes ventajas a Roma. Hubiese sido imposible para Roma, con las dificultades logísticas de la época, las distancias, la forma de comunicación, establecer un imperio si no hubiese sido sobre la base de los pactos y acuerdos con los pueblos vencidos. Porque no había ejército capaz de mantener ese sojuzgamiento sobre tan grandes territorios, tan grandes realidades. Entonces, lo que Roma hace les permite manejarse de esa manera. Fíjense que va a haber un emperador, Antonino Caracalla, que va a terminar otorgando la ciudadanía romana a los habitantes de todos los pueblos del imperio. Es decir, quedarían fuera solamente los dediticios. Estos dediticios estaban condenados a no existir como pueblo, eran dispersados. Eran aquellos que se habían rendido, les decía, incondicionalmente. Y entonces, salvo estos que estaban sujetos a cualquier arbitrariedad por cualquier persona, porque no tenían una referencia a una integración como pueblo, estos van a, salvo estos, digo, los demás van a ser integrados a la ciudadanía de Roma. Todos son ciudadanos, decía Caracalla. Todos. Está bien, en este tipo de cosas también hay una serie de especulaciones políticas. Hacerlos ciudadanos también significaba poderles cobrar impuestos. Hacerlos ciudadanos les permitía integrarnos al ejército, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo van a ir viendo ustedes en el desarrollo de las bolillas de la parte histórica. Profesor. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profesor.
¿Quién eran los encargados de administrar, interpretar y aplicar el ius? Bueno, eso fue variando. Originariamente, Al principio eran los dioses o el rey. al principio eran los sacerdotes. Los sacerdotes. El colegio de los pontífices, del que ya vamos a hablar, tenía a su cargo la administración de lo que hoy llamaríamos la administración de justicia. Ellos eran los que conocían las fórmulas, ellos eran los que conocían los ritos a los que hicimos referencia hoy, y ellos eran los que administraban justicia. Es decir, a la par de cumplir sus funciones sacerdotales, estaban cumpliendo también con la administración de justicia. Cuando llegamos a la época de la República, estas funciones se van a trasladar a unos magistrados que van a ser los pretores. Pero no nos anticipemos. Los pretores van a tener a su cargo eso que llamaba la administración de justicia. Dos cosas que hay que aclarar acá. Primero, en Roma no hay una casta sacerdotal. No hay alguien que se dedique a ser todo el tiempo sacerdote. Los ciudadanos romanos tenían un derecho que era integrar los colegios sacerdotales. Y al integrarse en los colegios, realizaban las funciones propias de los sacerdotes de cada uno de los colegios. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos los colegios sacerdotales. Pero originariamente, este colegio de los pontífices, fíjense ustedes, este colegio de los pontífices nace para mantener en buen estado el puente. Por eso se llaman pontífices, porque son los hacedores y cuidadores del puente. ¿Qué era el puente? Era un puente que establecía la conexión de Roma a través de o por sobre el río Tíber. Y este puente sobre el Tíber, puente Sublicius, este puente estaba hecho sin tener ninguna parte metálica. Era de madera, de sogas, de clavijas. ¿Por qué no tenía parte metálica? Porque los metales venían ad inferos, de los infiernos, de bajo tierra. Es decir, podían traer una influencia de los dioses malignos para Roma. Por eso el puente estaba hecho de esa manera. Pero también eso requería y exigía un permanente cuidado del puente, un mantenimiento permanente del puente. Por eso se crea el Colegio de los Pontífices, que se ocupa de mantener el puente y establecer esa relación entre las dos márgenes del Tíber. Pero a su vez, estos pontífices se les asigna la función de hacer ellos mismos de puente con las divinidades superiores. Es decir, fíjense, hoy día, cuando se habla del Papa de Roma, se dice el sumo pontífice, aquel que está encargado de establecer la relación de Dios con los hombres. Bueno, esta era un poco la función de estos pontífices, cuidar el puente y establecer la relación con los dioses. A estos pontífices se les va a agregar la función de administrar justicia. Ante ellos concurrían los ciudadanos cuando tenían un conflicto jurídico. Y entonces ellos eran los que daban las respuestas. Ya vamos a estudiar concretamente esto cuando veamos la bolilla 8, que es la bolilla de procedimiento. Pero vamos, como les decía, vamos una a una con las piezas de este rompecabezas del que además, para armarlo, tenemos la dificultad que desconocemos el modelo terminado. Entonces vamos parte por parte encajando cada una de las cuestiones que tenemos para ver. Bien, esto sería el concepto de ius. Este concepto de ius aparece vinculado al concepto de fas. En los textos a veces aparece la cuestión simplificada y se dice que ius hace referencia al derecho humano y fas al derecho divino. Esto no es tan así. Esto no es tan así.
debiéramos poner atención a algo que los romanos decían. Los romanos utilizaban una expresión, ius fasque est. El ius y el fas son, es decir, van juntos, complementan. Uno necesita del otro. Esta es la idea. Entonces, cuando nosotros vemos que aparece como una contraposición entre ius y fas, vamos a estar cometiendo errores. No hay contraposición, hay complementación. Pero el tratamiento de esto nos llevaría un rato más largo y yo no quisiera cansarlos a ustedes. Les diría que podemos retomar el tema de la distinción entre ius y fas y las relaciones entre ius y fas a partir de la próxima clase dentro de 15 días. Al respecto les hago una aclaración. Profe, Sí, déjame hacer la aclaración. Dame un segundo. A que la reflexión es esta. Cuando tengamos un lunes que caiga feriado, de los que me toca dar la clase a mí, la pasamos automáticamente al lunes siguiente y de ahí seguimos cada 15 días. Le digo para que no haya dudas al respecto en el futuro. Las clases son los lunes cada 15 días y si un lunes cayera feriado, se traslada al lunes siguiente y a partir de ahí seguimos cada 15 días. Sí, ¿qué me preguntabas? bien. Yo tengo que el ius y el fas, el ius es el derecho humano objetivo, y recién usted aclaró que no era tan así. Yo lo tengo en el libro de Lecciones del Derecho Privado de Carlos Martín. ¿De qué libro lo podría leer para tenerlo mejor? Mirá, no se trata de mejor y peor. ¿Te acuerdas lo que dije yo recién del tema de las fotos? Es decir, Sí, sí. algún autor no es que lo que dice está mal, sino que toma algo en un momento determinado, pero eso no es válido para toda la evolución de la institución. Entonces, Bien, nosotros estamos haciendo perfecto. un análisis continuado del concepto de use. Esto depende de qué autor y qué manual ustedes estén manejando, van a encontrar diferentes maneras de explicarlo. El libro de Martín, el libro de Argüello, simplifican la cuestión haciendo esta distinción: ius, derecho humano, fas, derecho divino. Cuando expliquemos en la próxima clase el tema del fas, vamos a ver ahí que esto no es exactamente así. Pero bueno, profesor, dejémoslo para ese momento para que haya la aclaración. Cualquiera Bueno, de... gracias. ¿Cómo? profesor, buenos días. Sí. Mi nombre es Ana. Sí, decime. Quería preguntarle, usted, entonces yo interpreto que cada autor tiene su opinión, ¿puede ser? Bueno, eso es innegable. Cada autor da su opinión respecto de las cosas. Esto es así. Y nosotros, en fin, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando tomamos examen y aparece este tema, normalmente al alumno le preguntamos, ¿por dónde lo estudiaste? ¿Cuál texto te sirvió de base? Porque de acuerdo a ese texto lo vamos a evaluar y lo vamos a interrogar, porque evidentemente no podemos ni queremos imponer ningún tipo de limitación al respecto. No es que haya una opinión de la cátedra y esa opinión sea infalible y es la única aceptable. Por supuesto, si yo digo que me guío por el libro de Argüello, tendré que explicarlo como lo explica Argüello, no inventar cosas o mezclarlas con otras ideas. Yo les estoy explicando a ustedes cuál es la versión más actualizada en la que coinciden hoy día los romanistas en general sobre este concepto de ius y de fas. A ver, a través del tiempo se han dado diferentes, llamémosle, escuelas o modos de análisis y estudio del derecho romano. Durante mucho tiempo, en Argentina predominó lo que se llamaba la visión pandectística, es decir, siguiendo lo que fue una escuela alemana del siglo XIX. Esto hoy día está bastante superado.
no porque esté mal, sino porque se han agregado nuevas cosas, y al agregarse nuevos descubrimientos y nuevas cuestiones y nuevas investigaciones, se ha llegado a conclusiones que no son exactamente coincidentes. ¿Esto significa que la opinión de otros autores esté necesariamente mal? No, no significa eso. Significa que es una opinión. Nosotros le vamos a dar cuál es la opinión nuestra, le vamos a tratar de fundamentar el por qué decimos esto, y después ustedes tendrán la libertad de tomar la postura que quieran al respecto. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Creo que en el romano La tierra y las armas está explicado más o menos como el profesor lo acaba de exponer. Por si le sirve a alguien, yo estuve estudiando de ese texto. Lo que pasa es que ese librito lo hicimos con el doctor Moher, y evidentemente ahí va a estar la opinión, como decían ustedes, nuestra, la visión que tenemos respecto a la cuestión esa. Pero bueno, también en la parte de trabajos prácticos nos señalan esto que señala usted, entonces bueno, la idea es si podemos ir por la misma línea. Nada, también, es una opinión. También en esta misma línea van a encontrar ustedes los libros de Di Pietro, por ejemplo. Claro. Bueno, una pregunta, ¿podrías decir el libro que dijiste hace ratito, por favor? Sí, el romano La tierra y las armas, que es del profesor, y está en cátedras virtuales, y está muy bien explicado, y justamente no hace que te quedes con una idea estanca de ambos términos, sino que están como entrelazados y te va llevando, está bien explicado, así que se los aconsejo. Sí, gracias. Gracias a vos. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Yo lo que les pido es cualquier situación, cualquier duda, cualquier planteo que ustedes quieran hacer, cualquier necesidad que tengan respecto del estudio de la materia, lo transmitan a través de los adjuntos a cargo de las comisiones, porque eso facilita la tarea. O sea, ustedes acá son unos cuantos, estoy viendo acá un número grande de conectados, pero en la comisión son menos y va a ser mucho más fácil para ustedes el poder canalizar las dudas y cuestiones que tengan. Y ellos me las transmitirán y las iremos resolviendo. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿le hago una última pregunta? ¿Puede ser? Sí, por favor. ¿A qué horario usted se conecta? Porque yo me estaría conectando más tarde, no estaría entendiendo bien los horarios. Mirá, te voy a aclarar. Estamos conectándonos desde las 11:30 hasta 12:30. ¿Por qué lo hacemos así? Porque tenemos comisiones que funcionan, o originariamente funcionaban, en las horas de titular, que eran de 10 a 12 y de 12 a 14. Entonces, lo hicimos de 11:30 a 12:30 para tratar de contemplar la situación de los alumnos que se han anotado o que tenían la aspiración de tener clases en la primera o en la segunda tanda de clases. Perfecto. Buenísimo. Les aclaro algo más. La experiencia nos ha indicado que más de 45 minutos, una hora como mucho, no es posible a través de estos medios mantener la atención. Entonces, por eso tratamos de hacer condensado la clase para que ustedes tengan de esa manera la posibilidad de conectarse, y por otro lado que no sea de una forma que termine conspirando contra el objetivo, que es que ustedes puedan encontrar una ayuda en las clases. Esa es la idea. Perfecto, así, profesor. Buenísimo, profe, gracias. Profesor, entonces. Sí. Profe, tengo una consulta. Sí, gracias, profesor. No, por favor. Yo, la Buenas consulta tardes, es, gracias, profe. Si esta clase va a ser subida a la cátedra, porque a mí me llegó la notificación media hora después. Yo no tenía este link de esta clase. No te preocupes, todas las clases las subimos para que ustedes tengan la posibilidad, si no pudieron estar, llegaron tarde o tuvieron alguna dificultad técnica, para que ustedes puedan tenerla a disposición. En cada una de las comisiones
les darán las pautas para que ustedes puedan hacerse de la clase. Pero la subimos. Dale, gracias. Muchas gracias, Bueno, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, profe, hasta luego. gracias. Chao, profe. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Ya.